Bueno, realmente estar acá en este festival de cual es increíble. Ya el día comenzó temprano con la apertura, que fue fantástica, no solo por el marco natural, sino también por todas las performances artísticas. Y bueno, realmente que pasen este tipo de cosas, que viajen artistas de otros países, como he venido yo de Argentina, también de Chile, de distintas partes de Ecuador, es algo realmente fascinante, porque, entre otras cosas, creo que nuestra perspectiva con este tipo de instrumental electrónico viene siendo trabajada muy originalmente desde la década del 50 y aún en el día de hoy todo lo que se hace en Latinoamérica, igual que en África o eso, sobre cosas vinculadas a la electrónica, o eso no tiene como mucho reconocimiento a nivel general. En todos los libros o documentales que hay sobre música electrónica son poquitísimos o nulos directamente las presencias de representantes de nuestras zonas. Así que bueno, estoy muy contento de que haya mucha gente acá, que este festival, el Sonido y Movimiento, tenga una parte muy profunda dedicada a la electrónica, pero bueno, lo que vamos a trabajar durante estos 4 días es síntesis sonora, pero sobre todo cómo pensar la electrónica para utilizarla con medios de arte sonoro en general. Tratando en estas jornadas de empezar a entender cuáles son los distintos flujos eléctricos que nos permiten repensar lo que hasta hace solamente 60 o 70 años o 50 años era algo que parecía razonablemente explicable, que era el arte musical, y que hoy día ha tomado rumbos que si eran atrás eran directamente impredecibles. Bueno, un poco la idea del equipamiento que traje de Argentina, más lo que tenemos acá, es tratar de cubrir distintos tipos de tecnologías analógicas y digitales, con instrumentos contemporáneos e instrumentos clásicos. Hay instrumentos modulares, instrumentos semimodulares, instrumentos de configuración fija. Vamos a trabajar bastante con algunas representantes, digamos, de síntesis por softwares. Y un poco la idea a lo largo de estos días es que vayamos construyendo la evolución de las temáticas también en función de sus preguntas, sus intereses, su formación, sus dudas, y lo que vayamos como construyendo a nivel diálogo desde este primer encuentro. Bien, un poco vamos a presentar a nuestros compañeros instrumentos. Cuando estaba tratando de seleccionar qué cosas traer, pensé en instrumentos que pudieran representar distintas concepciones de lo que es el origen de la música electrónica sintética. Por lo tanto, tenemos 2 representantes de algunos de los primeros diseños que existieron en la historia de la música electrónica vinculado al sintetizador. Uno es un sistema muy modular, cuyo desarrollo se remonta a mediados de la década del 60. Este ejemplar combina módulos sería de la segunda mitad de los 60 hasta mediados de los 70, incluyendo un módulo de secuenciador. Otro sintetizador clásico, que es el EMS Synthi AKS, que se comenzó a fabricar solo con la valija en 1970 o 71, y luego con el teclado. El gabinete solo se llama Synthi A, y el teclado con secuencia se llama Keyboard Sequencer, o sea KS. Juntos hacen el Synthi AKS. Este instrumento a partir de 1972 se empezó a fabricar en este formato de ataché o valija. Luego tenemos acá un Roland MC202, que la sigla MC significa Microcomposer. Es un instrumento que contiene un secuenciador digital avanzado para su época, fin de los 70, y un pequeño sensor analógico muy similar al Roland SH101 para servir como fuente de sonido de su secuencer. Es un secuencer de 2 canales simultáneos que se pueden emitir en forma alternada también, y puede controlar al sensor interno o puede controlar sensores externos también.
Este sintetizador también incluye, como les dije antes, en este formato de teclado dibujado, digamos, de plaqueta, un secuenciador digital. De hecho, este es el primer instrumento que incorporó un secuenciador digital comercialmente accesible. Luego tenemos algunos instrumentos más contemporáneos. El Moog Sub-37, que es un instrumento analógico que tiene varias funciones de control digital también, incluyendo también secuenciador, arpegiador y memoria, y también interfase MIDI. Y un Arturia Mini Brute 2S, que en esta versión contiene un secuenciador de 4 tracks muy complejo, también digital, pero todo lo que es la parte de audio del instrumento es analógico. Algunas partes de control también son digitales. Y luego un par de procesadores, como por ejemplo este Moverfuger Delay, que aparte de ser un delay analógico tradicional, tiene entradas de control por voltaje, lo cual permite aplicarle procesos de control de síntesis a un elemento de procesamiento de audio que normalmente se utiliza simplemente para poner eco o ese tipo de efectos. Y un expansor de señales de control de Moog también, que es este Moverfuger CP251, que nos va a proveer una serie de señales adicionales para generar controles por voltaje y poder conectarlos al Moog modular, al Arturia, al delay, al Cinti, a este Moog, a todo lo que tenga entradas de control por voltaje. En software vamos a utilizar el programa Ableton Live, utilizando sobre todo el software nativo, el Operator, que es un tipo de sintetizador digital que nos permite hacer 3 tipos de síntesis: la síntesis por modulación de frecuencia o fase, síntesis sustractiva y también una elemental pero muy interesante síntesis aditiva. Entonces podemos ver los principios de los distintos tipos de síntesis sonora en digital con este software. Y luego utilizamos, según los momentos del taller, algunos software de Arturia también para ejemplificar las versiones de sintetizadores clásicos hechos en software. Bueno, antes de comenzar, quería saber algunas preguntas o dudas o curiosidades, o alguna experiencia respecto al trabajo con instrumentos electrónicos o eso que quieran hacer para arrancar. Muy bien. ¿Alguien podría decir que es un sintetizador? Bueno, eso es una cosa. Está bien, es lo mismo, pero es perfecto que lo hayas dicho así, porque eso que dijiste es exactamente una clave muy importante para entender la diferencia entre los instrumentos electrónicos y los instrumentos acústicos. Los instrumentos electrónicos, o los instrumentos selectivos, pero sobre todo los instrumentos electrónicos, más propiamente dicho, no generan sonido. Y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Ninguno de estos instrumentos es capaz de generar sonido. Estos instrumentos, al igual que cualquier instrumento digital, generan señales de audio. O sea, generan señales eléctricas que, traducidas por medio de un sistema de amplificación y parlante, se pueden convertir en sonido, pero no generan sonido por sí mismos. Por lo tanto, estamos trabajando con un tipo de instrumento que no tiene ya de movida lo principal que le atribuimos a cualquier fenómeno sonoro, que es un cuerpo vibrante. En ninguno de estos instrumentos hay ningún cuerpo vibrante, como si lo hay en un parche, en un instrumento de percusión, como si lo hay cuando uno sopla por un tubo o cuando tañe, frota o percute una cuerda. Cualquier tipo de fenómeno sonoro que yo estoy acostumbrado a escuchar, como esto que puedo hacer yo o la misma emisión del habla, de alguna manera se amolda a una percepción física, mecánica del mundo que a nosotros nos resulta intuitivo y con el que estamos en contacto desde nuestro nacimiento. Pero con el concepto de la señal de audio pasa algo muy diferente, que si bien se ha trabajado desde finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo de todo el siglo XX para orientar el concepto de señales electrónicas aplicadas al audio a fenómenos que sean familiares para nuestra escucha, en realidad eso es solamente una manera de conducir las posibilidades de la electrónica. La electrónica aplicada al sonido y sobre todo aplicada al control puede hacer muchas cosas muy distintas
también más complejas, pero en principio no importa la complejidad, muy distintas a las que se pueden hacer con fenómenos acústicos mecánicos. Y la naturaleza del sintetizador, en su origen, más que ser un instrumento musical, es poder generar un universo de señales de audio y señales de control que permitan crear composiciones que utilicen la electricidad como no solo fuente de audio, sino como fuente de gestualidad, por decirlo de alguna manera. Todos los instrumentos musicales que nosotros conocemos, de alguna manera, están relacionados a la forma en la que uno interactúa con alguna parte del cuerpo gestualmente sobre las manos, pies, la boca. Si bien en el sintetizador eso también ocurre, porque en general incluso hasta los instrumentos digitales más parcos tienen alguna forma de interfaz de control para el usuario, ya el control en sí de todo lo que tiene que ver con la señal de audio no queda solamente en manos del usuario, programador, músico, intérprete, sino que pasa a formar parte de su propia estructura lógica. Lo que distingue al sintetizador de cualquier otro instrumento musical, incluso de cualquier otro instrumento musical electrónico, es el control, no tanto el audio. Hay muchos instrumentos electrónicos que no son sintetizadores. Un ejemplo típico es el theremin, que es un instrumento electrónico surgido en la Unión Soviética en 1918, aprovechando el incipiente desarrollo de la radio, y que es un instrumento que genera señales de audio en frecuencias muy altas, que por medio de un sistema de intermodulación pueden bajar a frecuencias audibles y que, convenientemente amplificado con un parlante, nos permite escuchar una señal sonora. Ese instrumento tiene una particularidad muy interesante, que es que no tiene ninguna parte física donde tocarlo, pero de todas maneras los cambios en frecuencia y amplitud que tenga el theremin van a depender de los movimientos del intérprete frente a dos antenas. Una antena que está puesta en forma horizontal, en la que uno controla la amplitud de la señal, que sería la amplitud de la onda eléctrica que se emite, y otra antena que está puesta en forma vertical, con la que uno, acercando y alejando la mano, puede controlar la frecuencia de esa onda que se emite. Entonces el instrumento se toca en el aire, digamos, sin ser tocado, pero a partir de las distintas gestualidades que se puedan hacer frente a él. ¿Podemos contar con internet? ¿Alguien no conoce el theremin? Levanten la mano. Excelente, sería bueno entonces hacer un ejemplo. Perdón, Ernesto, chicos, cuando tengan alguna pregunta, por favor, solo levanten la mano, tenemos el micrófono para compartir. Entonces, spoil cultural, ¿no? Sí, spoil cultural, le doy la clave a esta. Bien. Vamos a comenzar en Facebook.
clásica del Theremin, tiene un manejo muy claro y preciso de los movimientos que hace con ambas manos. Les recuerdo, lo que está en forma horizontal es la que controla la amplitud. Cuanto más se acerca ella a la antena, menos volumen tiene el instrumento. Cuanto más lo aleja, o sea, cuanto más hace este movimiento, tiene más volumen. Y contrariamente, la antena para el control de la frecuencia, cuanto más cerca de la antena, más agudo; cuanto más lejos, más grave. Fíjense el manejo del vibrato, las escalas cromáticas, como cada dedo implica un determinado tipo de intervalo, y la posición del brazo en sus octavas. ¿Sí? Este es un instrumento electrónico. El rombo que se ve en el fondo, que ahora está entrando de nuevo en pantalla, es el parlante. Es un instrumento valvular. Este instrumento se comenzó a desarrollar en 1918 en la Unión Soviética, y el modelo que toca Clara Romer es un modelo creado por el mismo León Theremin en la década del 30, cuando estuvo viviendo durante casi 10 años en Estados Unidos. La técnica del Theremin implica, si uno quiere tocar afinado, un nivel de precisión muy grande en la posición de la mano frente a algo que no se toca. Es mucho más difícil que tocar quizás en violín. Pero, como pueden ver, todo lo que tiene que ver con la dinámica y la frecuencia del sonido depende del movimiento manual del instrumento. Voy a mostrar otro ejemplo de Theremin con una técnica totalmente distinta. Esta es Camelia Kurstin, que utiliza una técnica diferente para poder tocar el instrumento. Fíjense que ella es zurda, entonces tiene puesto al revés. Seguimos hablando de algo que está pensado en función de las manos, o bueno, en este caso del cuerpo humano en sí mismo, porque todas las funciones relevantes de este instrumento las controla el intérprete. El sintetizador no solo es un instrumento que nos permite controlar aspectos por medio de lo que hagamos nosotros con alguna clase de movimiento, sino también, que es lo que lo distingue de cualquier instrumento, incluyendo otros instrumentos electrónicos, permite utilizar la electricidad también para generar control, también para generar distintos tipos de movimientos o estructuras de movimientos en las señales de audio, y a partir de ahí construir señales de audio complejas, o también directamente composiciones o sistemas autogenerativos o sistemas de realimentación o patrones que de alguna manera puedan ir desarrollándose evolutivamente o repetitivamente en el tiempo, sin necesidad de estar uno mismo operando sobre ellos. Lo que distingue al sintetizador de cualquier otro instrumento musical acústico, eléctrico o electrónico es que puede no solo generar señales eléctricas de audio, sino señales eléctricas de control. Entonces, no solo de alguna manera utiliza la electricidad para hacer sonido, sino que utiliza la electricidad para tocar, que
hasta la aparición del sensor, era todavía un aspecto exclusivo del ser humano, excepto por algún que otro instrumento mecánico, puede ser una cajita de música, una pianola o un carillón, pero que son instrumentos que, como todavía utilizan justamente sistemas mecánicos, tienen más o menos los mismos límites, inercia, fuerza, resistencia, que encontraríamos en un instrumento acústico normal. Básicamente, yo en un sintetizador puedo realizar una operación que tiene que ver con hacer oscilar la amplitud de una señal eléctrica para producir un tipo de señal eléctrica que amplificada sea audible, y además puedo utilizar señales eléctricas para generar un tipo de movimiento eléctrico que pueda ser utilizado para generar control sobre, por ejemplo, esa señal de audio eléctrica, o sobre el procesamiento de esa señal de audio eléctrica, o sobre el procesamiento de señales de audio que provengan de otras fuentes, por ejemplo, un instrumento electroacústico. Entonces voy a darles algunos ejemplos de eso. Denme un segundo, voy a reabrir el editor. Perdón, maestro, si alguien tiene alguna pregunta, podemos interrumpir en un momento. Sí, que quiera. Buenas tardes, ingeniero Manuel. Espero que esté bien. La pregunta es la siguiente. Habla fuerte. Ya, la pregunta es la siguiente. Mencionando anteriormente, los sintetizadores son unos instrumentos electrónicos, ¿no? Y lo que hacen es modular las señales eléctricas para continuar una señal audible. Sí. Yo le pregunto lo siguiente, están los VST de los plugins, ya sean nativos o externos de cualquier DAW, de cualquier plataforma de audio digital. Sí. ¿Qué diferencia usted puede darnos en una apreciación de un sintetizador digital y un sintetizador analógico? Muchas gracias. En principio, si bien es una cosa que vamos a trabajar a lo largo de estos días, nosotros así tenemos posibilidad de escuchar señales eléctricas. Para escuchar señales digitales tenemos que transformarlas en analógicas para luego esas señales eléctricas oscilantes puedan ser amplificadas y se transformen en sonido. Por lo tanto, nosotros no escuchamos sonido digital, digamos, ¿no? La transducción que escuchamos de cualquier instrumento digital pasa siempre por un conversor digital analógico, en el cual distintas progresiones de números que se van dando en valores de cambio a velocidades de audio son las que se transforman en valores eléctricos, que son las señales que escuchamos. Las diferencias son muy grandes entre la tecnología analógica y la tecnología digital, básicamente porque la tecnología analógica se basa en movimiento eléctrico y la tecnología digital se basa en cálculo matemático. Puede también basarse en la lectura de datos archivados cuyo procesamiento y edición se puede manipular también digitalmente, pero digamos tienen dos naturalezas distintas. Una genera directamente oscilaciones eléctricas y las señales de control trabajan sobre señales eléctricas y los procesadores trabajan sobre señales eléctricas, y los instrumentos digitales generan por determinado tipo de ecuaciones o distintos tipos de algoritmos o sistemas de programación, un tipo de señal numérica que va a representar por medio de un conversor de digital analógico una señal eléctrica de audio. O sea que las naturalezas en principio son diferentes, diría yo radicalmente diferentes. Así como es imposible o muy difícil lograr sonidos que son propios de la tecnología digital en un instrumento analógico, pasa lo mismo con un instrumento digital tratando, digamos, de ser justamente lo que no es. Si hay algo que la computadora no es analógica, o por lo menos las computadoras que usamos nosotros existieron y todavía existen en pequeñas aplicaciones o no muy populares, computadoras de tipo analógica. Pero en principio las computadoras que manejamos nosotros, las aplicaciones de celular, las tablets y demás, son netamente digitales, son básicamente ordenadores, máquinas de cómputos, y esos cómputos están hechos en base a la programación de lenguaje binario. La computadora analógica realiza cómputos de modelo eléctrico y por lo tanto sería otro camino diferente al de la computadora que estamos acostumbrados nosotros a utilizar. Si bien hay mucho software que de alguna manera se presenta
como un emulador de alguna cosa análoga, ya sea tanto en software que utilizan sistemas que emulan procesadores de estudio, como ecualizadores, compresores, o incluso que emulan otros procesadores digitales, por ejemplo, software que emula una reverb digital. Cada instrumento, digamos, tiene su naturaleza y en general ese tipo de emulaciones puede llegar a sonar a veces irreconocible respecto al original, pero solo en determinado tipo de circunstancias. Por ejemplo, yo puedo construir una prueba A/B entre un instrumento analógico y digital, en el cual no se distingue uno de otro, pero luego, si yo me desvío de esa prueba B, ya incluso los caminos para desviarme y quizás volver a llegar a una similitud son muy distintas por sus propias naturalezas y sus propias interfaces. Entonces, más que comparar uno con el otro, pero lo más interesante es encontrar la forma de vincularlos, de hacer que cada uno potencie su máxima expresión. Pero es un tema en general muy candente, porque bueno, mucha gente dice, bueno, ¿para qué trajiste en el avión un instrumento que pesa 25 kilos y cuesta $10.000 y que si podés tener eso en el iPad? Bueno, en realidad no puedo tener eso en el iPad, de la misma manera que no puedo hacer con esto lo que podría hacer con el iPad. Puedo hacer algunas cosas que en determinadas circunstancias den el mismo resultado, pero una cosa es el resultado y otra cosa es el proceso y cómo el proceso influye en el resultado. Un instrumento musical no es solamente su sonido, es todo lo que está alrededor y es la forma en la que uno también se vincula con él. Entonces el piano no es solamente el sonido del piano. Si yo tengo ese piano ahí y me siento a tocar el piano, el instrumento mismo va a dialogar conmigo y yo voy a dialogar con él de una manera completamente diferente si yo tengo un teclado digital. Incluso, aunque yo toque una obra de Chopin y no abra la tapa y me ponga a percutir las cuerdas del piano, esa posibilidad existe, cosa que no existiría en un piano digital, por ejemplo. De la misma forma, en un instrumento analógico que tenga un determinado tipo de interfaz y que esté trabajando con electricidad, los procesos para llegar a un determinado resultado son totalmente distintos e influyen mucho en cómo uno se relaciona con eso y lo que uno produce. Entonces, si bien en algunas circunstancias una cosa puede ser indistinguible de la otra respecto al sonido, todo lo que está alrededor de eso no es para nada distinguible y es fundamental en el campo del arte. Yo creo que en el campo de la vida es fundamental, pero en el campo del arte la sutileza es crucial. O sea, todo eso que no podemos explicar es lo que hace al arte arte versus otras cosas que son literales. Entonces, cuando uno trata de hacer un cambio de tecnología simplemente por la cuestión de que sea más barato, más cómodo y demás, muchas veces en el camino olvida que todas esas sutilezas acumuladas de los distintos tipos de formatos, no porque uno sea mejor que otro, todos esos formatos existen, quedan en el camino y se pierden. Y justamente con eso se pierde una de las experiencias humanas más relevantes y trascendentales, que es eso, la metáfora, digamos, lo que tenemos de inexplicable, de inmedible, cosas que van mucho más allá de una prueba ciega, una prueba B, lo que podemos medir con un espectrómetro, con un osciloscopio, con un sistema de búmetros. Entonces yo creo que es muy importante para todos los que trabajamos en el arte que seamos conscientes de cómo mantener en cada cosa que hacemos ese grado de poética, de sutileza, de emocionalidad, que no se restringe solamente al resultado final, sino que uno va imprimiendo cosas en ese proceso. Entonces creo que eso es interesante para tenerlo en cuenta. Bien. Por alguna razón los osciloscopios no están teniendo más trajes señales. Escuchando ahí un sonido. Bien, los que dicen que no, o alguien que haya dicho que no, ¿qué siente que estaba escuchando? Un ruido. Bien, quedémonos con esa idea, a ver qué diferencia encontramos entre un sonido y un ruido. Y otra persona que le parezca que no estábamos escuchando un sonido solamente. No. Que no está, ¿y qué escuchabas?
unas 3 frecuencias diferentes, aguda, media. Ajá. Texturas diferentes. Sí, varias texturas diferentes. Ajá. O sea, el agudo del súper que parece más poquito. Ok. ¿Y por qué eso no es un sonido? A ver, yo realmente no conozco ellos con los modulares. No importa, no hay que usar ninguna tecnología específica. Sí, simplemente porque, según yo, para generar eso tienes que tener activadas varias cosas que te manden y hacer de cada una de esas. Sí, pero por ejemplo... Sí, podría ser de otra forma, pero... No, por ejemplo, una guitarra de 12 cuerdas o un órgano tubular es capaz de superponer varias fuentes, claro. Y cuando yo incluso la cuerda del piano en la zona aguda está compuesta por 3 cuerdas. Pero creo que pasaba algo más que exactamente eso. Había un movimiento que en este caso es de frecuencia o timbre que no se corresponde con la gestualidad que me ven a mí hacer. Yo me acerco y toco el teclado. Cuando toco el teclado ocurre algo que ustedes esperarían cuando ven un teclado, incluso un teclado así dibujadito, que es que empiece a sonar el instrumento, ¿cierto? Cuando yo suelto, ¿qué pasó? Deja de sonar. Eso hasta ahí parece todo lógico. Pero dentro de ese sonido empezó a haber un movimiento que no tiene que ver con algo que yo esté haciendo. Por ejemplo, acá ya no hay otro movimiento aparente que no sea el que yo estoy haciendo con la mano. ¿Está bien? Bien. Yo toco así. Obtengo este resultado. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Y el resultado es bastante distinto. Con la misma gestualidad, pero con distinto tipo de programación, yo puedo obtener un resultado diferente, que no implicó que yo tenga que interactuar de una manera distinta con el instrumento, como me puede implicar tener que soplar distinto si yo quiero tener distinta intensidad en un instrumento de viento, o tocar diferente el teclado si yo quiero tener diferentes intensidades en el caso de un piano. Incluso muchos instrumentos acústicos tienen limitaciones en su dinámica o en su evolución dinámica vinculadas a la forma en la que obtienen su sonido. Los instrumentos de percusión, por ejemplo, es muy difícil que puedan tener ataques lentos. Un piano que tiene un sistema en el que cuando yo toco una tecla se libera un apagador que deja libre la cuerda para vibrar e inmediatamente, en un proceso ingeniosísimo mecánico, un martillo le pega a la cuerda para que empiece a vibrar. Por la propia naturaleza de que la vibración de la cuerda se ejerce a partir del golpe de un martillo, siempre tengo ataques rápidos. Incluso yo tocando muy despacito, sin percuto, tengo ataque inmediato, aunque el sonido tenga poca amplitud. Y también, por las propias naturalezas de la cuerda percutida, si yo toco más fuerte, obtengo más volumen, pero también pasa un cambio en el timbre, que es que el sonido se vuelve más, si yo toco más fuerte en el piano, más brillante. Exactamente. Yo no puedo desvincular el aspecto de un aumento en las componentes en frecuencias en el timbre de un aumento en la dinámica. Y eso es prácticamente idéntico en todos los instrumentos acústicos. Yo puedo obtener por medio de algunos trucos que la cuerda del piano tenga un ataque lento. Por ejemplo, intentando pasar algún tipo de alambre por una cuerda y empezar a moverlo lentamente, como haría con un arco de un violín. O pasar un arco de un violín, por ejemplo, por el borde de un platillo en un instrumento de percusión. Pero esos instrumentos no están diseñados para ese tipo de interfaz. Por ejemplo, si yo quiero tocar una cuerda del piano así, lo podría hacer con una cuerda. Pero después, si todo el mecanismo del piano está preparado para tocar varias cosas, por ejemplo, polifónicas por ese sistema, porque es un instrumento de percusión y todo su andamiaje, digamos, está armado alrededor de eso. Entonces, esto que acaba de pasar, en el cual yo con el mismo gesto puedo obtener dos sonidos distintos, y yo incluso ahora con el mismo gesto voy a obtener un tercer sonido distinto y además con otro tipo de movimiento, como decía el compañero, o esto,
a medida que va bajando el volumen del sonido, o a medida que va subiendo el volumen del sonido, también había una velocidad automática, que yo tampoco estoy operando manualmente, que disminuyó o aumentó de velocidad según esa curva de potente que yo programé. Esto que pasó en este sonido tosco, digamos, parecido casi a un ruido que estoy generando, implicó que yo, en base a la misma gestualidad, pero por medio de la programación de distintos módulos de control, haya logrado que el sonido tenga diferentes comportamientos en el tiempo. Y en algún aspecto, aunque sea en forma rudimentaria, yo tuve algo que es un poco más que un sonido. Por ejemplo, tuve algo que tiene una estructura que tiene una determinada evolución en el tiempo, por lo menos un patrón de movimiento que en otro instrumento musical yo debería hacerlo con algún tipo de operación manual. Básicamente, un instrumento musical electrónico que se base justamente en generar oscilaciones eléctricas toma la fuerza oscilante de la electricidad y no de un tipo de fuerza mecánica como la que puedo hacer yo con la mano, con la boca o con el pie. En cambio, el instrumento eléctrico es un instrumento que para la oscilación sí necesita todavía un tipo de oscilación mecánica. Por ejemplo, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico o un piano eléctrico utilizan cuerdas o alambres o tubitos o algo que vibra a una determinada frecuencia para luego, por medios eléctricos de transducción, obtener una forma de onda de audio que yo pueda amplificar. Si yo toco una guitarra eléctrica desconectada, escucho un determinado tipo de sonido latoso, brillante, que no se parece al sonido de la misma guitarra cuando la amplifico. Eso es porque el micrófono que tiene la guitarra no está preparado o no tiene la intención de simplemente transformar en electricidad la vibración de la cuerda respetando su forma de onda, sino que la cuerda de la guitarra es de metal para generar un determinado tipo de relación en un campo magnético y tener una forma de onda distinta, pero que la altura y la dinámica de esa forma de onda siga dependiendo de la vibración que yo haga con la cuerda. En cambio, en un micrófono normal como el que yo estoy hablando, sí estoy de alguna forma moviendo acústicamente un determinado elemento frente probablemente a un electroimán y ahí obtengo una carga eléctrica variable análoga a la forma en que yo hablo. Son distintas formas de transformar, de transducir un tipo de movimiento mecánico en un tipo de oscilación eléctrica. El instrumento electrónico no necesita esa transducción. El instrumento electrónico ya genera oscilaciones por el simple hecho de estar prendido, ya sea porque lo alimento con una batería, con la fuente de alimentación, porque lo conecto a la red eléctrica. Todos estos sintetizadores analógicos que tengo acá, en este momento, están generando oscilaciones. Están generando señales de audio oscilantes desde el mismo momento en que yo los enciendo. ¿Te puedo pedir si bajas un poquito? O lo hago yo, bajo el PA un poco porque voy a conectar directo los cables. Solo un poco. Este cable está yendo a la consola de audio, ¿sí? En muchos de los módulos de este sintetizador se están generando en este instante señales eléctricas oscilantes. O sea, señales eléctricas están variando su valor de voltaje con determinadas formas y determinadas frecuencias. Y eso está ocurriendo desde el mismo momento que yo los enciendo. ¿Escuchan? Estos que acabamos de escuchar son distintos tipos de oscilaciones eléctricas que yo estoy amplificando por medio de un sistema de potencia y parlante, generando un tipo de transducción en el cual el movimiento eléctrico se transforma en movimiento mecánico a través del parlante. El parlante es un transductor inverso a lo que es el micrófono, que transforma movimiento mecánico acústico en electricidad. Básicamente, un micrófono, lo que hace el micrófono más normal, tiene un electroimán y una membrana. Cuando uno habla delante del micrófono o admite cualquier cosa sonora frente al micrófono, la membrana se mueve por la variación de presión de aire, cambiando la carga del electroimán porque varía el campo electromagnético de uno a otro, porque simplemente se mueve la membrana pero no se mueve el electroimán. Cuando yo le hablo al micrófono, muevo la membrana pero no muevo el micrófono. Lo que estoy haciendo es que el electroimán, que es un metal, no se mueva, pero la membrana sí, por lo tanto la carga del electroimán cambia de manera análoga a la forma en la que la membrana se mueve. La membrana se mueve de manera análoga a la compresión y descompresión del aire, que de alguna manera
está formada por cómo yo hablo frente a él. Entonces yo del imán del micrófono puedo tener una señal eléctrica de muy baja amplitud que preamplificada y luego amplificada con una potencia y luego pasada a un parlante que es el transductor inverso, o sea, transforma oscilación eléctrica en movimiento mecánico y puedo volver a tener sonido. Esa cadena básica electroacústica en la que yo de una señal acústica la transformo en una señal electromagnética, la señal electromagnética amplificada la vuelvo a transformar en una señal acústica, permite un sistema de manejo que era inédito hasta la aparición de la electricidad, que yo lo denomino magnificación, en el cual yo una señal eléctrica obtenida de una determinada variación física acústica puedo devolverla como una señal acústica de muchísima más magnitud. Por ejemplo, lo que está pasando con mi voz en este momento. Yo estoy hablando de una cierta manera, en este medio, el aire que compartimos todos, pero a su vez mi voz pasada por el parlante tiene una amplitud mucho mayor que la que yo estoy generando gracias a este sistema doble de conversión de tipo de transducción. En cambio, los instrumentos electrónicos trabajan directamente generando oscilaciones eléctricas. Y todo lo que escuchamos nosotros son diferentes formas de oscilaciones eléctricas. Por ejemplo, esta forma de oscilación eléctrica la pueden ver graficada en el osciloscopio y tiene una determinada amplitud y una determinada frecuencia. La oscilación esta eléctrica que estamos viendo acá, cuya amplitud sube y baja de manera proporcional y suave, esta es una onda casi sinusoidal, está emitiéndose ahora en su subida y bajada pocas veces por segundo. Más o menos, diría yo, unas 20 veces por segundo, algo así, un sonido muy grave, ¿sí? En pico. Si yo aumento la frecuencia, hay más oscilaciones por segundo y el sonido se hace un poco más agudo. Yo puedo tener diferentes formas de oscilación y diferentes frecuencias de oscilación, diferentes amplitudes de oscilación. Por ejemplo, yo voy a subir un poco el volumen. Sube la amplitud de la señal. Y aquí sube la frecuencia de la señal. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a cambiar a diferentes formas de oscilación. A la misma frecuencia, a la misma amplitud, voy a generar diferentes formas de oscilación. Diferentes timbres, ¿sí? Si yo cambio a otro oscilador, por ejemplo, puedo tener la misma forma de onda, pero en este caso, ¿con qué diferencia? ¿Cómo? No. Diferencia de frecuencia. Las formas de onda son las mismas. Miren las en los osciloscopios. Esta forma de onda y esta forma de onda son la misma, solo que a diferentes frecuencias. Esta forma de onda y esta son la misma pero con diferentes frecuencias. ¿Sí? Y ahora vamos a escuchar otra forma de onda. Es una forma de onda pulsante, o en este caso es una rampa, de muy baja frecuencia, de muy baja velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo escucho un pulso, pero no escucho un tono. Si yo aumento la frecuencia o velocidad de esto, ¿qué va a ocurrir en un momento? Y todos con diferentes frecuencias. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta que esta frecuencia
y esta no son la misma, pero la forma que se dibuja el osciloscopio es la misma, ¿sí? Tengo exactamente la misma amplitud. Si lo levanto, genera un poquito más de amplitud en la salida, y si lo atenúo, puedo reducir esto hasta que no sale nada, aunque haya algo en la entrada. Yo no le hice nada al oscilador, yo simplemente lo procesé por medio de un atenuador. De la misma manera en la que yo en una mixer puedo bajar el volumen de un canal, y eso no significa que la fuente de audio haya desaparecido. Simplemente yo estoy atenuando su señal eléctrica para que no salga, por ejemplo, el sistema de sonido. Esto es un procesador. Está procesando la señal generada por un generador. Y esto vincula a los dos tipos de módulos que existen en los sintetizadores: los módulos generadores y los módulos procesadores. Cualquier cosa en un sintetizador puede ser categorizada como generador o como procesador. Y puede que yo, por determinado tipo de acciones, pueda lograr que un procesador se transforme en un generador. Pero son dos naturalezas distintas. Por medio de realimentación, por ejemplo, por medio de feedback, yo puedo hacer que un procesador realimentado se transforme en un generador. De la misma manera que un micrófono y un parlante realimentados pueden generar un tono por acople. Pero eso no significa ni que el micrófono sea un generador ni que el parlante sea un generador. El micrófono, ¿qué es? Un transductor. ¿Y el parlante qué es? Ninguno de los dos es un generador. Ninguno de ellos genera oscilaciones por sí misma. Pero cuando yo realimento el circuito, justamente se produce en el ínfimo movimiento de la membrana del micrófono una pequeña variación en el campo magnético que es, transmitida o pasada al sistema de amplificación, que a su vez mueve el parlante volviendo a mover la membrana del micrófono, generando un sistema de realimentación que termina generando una oscilación por sí misma. Entonces yo ahí, con dos elementos que no son generadores, generé una señal cuya frecuencia va a depender de cuánto acerque o aleje, por ejemplo, el micrófono del parlante o el parlante del micrófono. En algunos procesadores de los sintetizadores analógicos, por ejemplo, muchos filtros tienen un control de realimentación para generar un efecto que se llama resonancia, y cuando uno lleva esa resonancia al máximo, como esa resonancia se hace a través de un circuito de realimentación, se puede generar un tono oscilante. Entonces muchas veces los filtros realimentados pueden utilizarse como osciladores. Pero en principio, fuera de estos ejemplos muy puntuales, y que vamos a dar uno muy extremo probablemente más tarde o en otro encuentro, utilizando una consola sin ninguna entrada para generar sistemas de realimentación por medio de feedbacks, hacer tonos sin tener ninguna cosa conectada a la consola. Salvo esos casos extremos del feedback, los módulos procesadores procesan la señal y los módulos generadores generan un tipo de señal eléctrica. Puede ser oscilante, puede ser continua o puede ser eventual en su variación de amplitud, pero básicamente lo que hace es generar algún tipo de valor eléctrico. Por ejemplo, un módulo o un dispositivo procesador, lo más básico que se puedan imaginar. ¿Cuántos conectores de cables podría tener un procesador? Imagínense un pedal de guitarra. Es un procesador, ¿no? Una distorsión, por ejemplo. Por lo menos dos, que son entrada y salida. La entrada de la señal que voy a procesar y la salida de la señal procesada. ¿De acuerdo? Y un generador eléctrico, ¿cuántos conectores como mínimo tiene que tener? ¿Cómo? Uno solo, la salida. Por ejemplo, una guitarra eléctrica solo tiene salida. Yo la señal eléctrica que obtengo en la guitarra eléctrica la puedo procesar a través de una cadena de procesamiento y luego amplificar. Y básicamente tiene una salida. La mínima expresión de un módulo generador de señales eléctricas es un output. Y la mínima expresión de un procesador de señales eléctricas es un input y un output. Lo interesante del sintetizador, a diferencia de otros instrumentos electrónicos eléctricos, es que además de tener entradas de audio y salidas de audio, tiene entradas de control y puede utilizar la salida de cualquier generador como forma de controlar a otro generador o a otro procesador. Entonces yo distingo dos tipos de módulos, generadores y procesadores, y dos tipos de señales, audio y control. Y todo, absolutamente todo lo que hagamos en síntesis, sea
de forma analógica, sea en forma digital, sea con sistemas modulares hipercomplejos, sea con instrumentos muy sencillos, se puede reducir a la interacción entre generadores de señales de audio, generadores de señales de control, procesadores de señales de audio y procesadores de señales de control. Cualquier módulo de cualquier sensor que ustedes vean acá, cualquier función que yo utilice en los servidores de software, puede categorizarse conceptualmente en generador o procesador. Y las distintas señales que conviven en cualquier sistema de síntesis, no importa su naturaleza, van a ser de audio o de control. Y eso es todo. No hay nada más que eso. Por lo tanto, cuando uno comprende mínimamente cómo son las formas de generación eléctrica y qué tipo de procesamiento hacen los distintos procesadores, uno comprende o empieza a comprender todo lo que está vinculado a la síntesis. Porque uno solo tiene que aprender a pensar en la naturaleza eléctrica o en su analogía numérica, en el caso de los digitales. Pero la mayoría de las veces en que trabajamos en programación, los instrumentos digitales tienen algún tipo de interfaz que nos recrea una versión análoga de esa función matemática. Rara vez nosotros directamente escribimos números en la computadora para determinar funciones matemáticas de oscilación o de generación de funciones. En general tenemos una perilla que dice el nivel o frecuencia y al moverla, por alguna razón, cambia la frecuencia de señal que estamos emitiendo o su amplitud, y eso tiene que ver con una serie de cálculos que ocurren adentro de la computadora que son ajenos a nuestra operación matemática, que no la estamos haciendo nosotros. Pero en principio lo que está ocurriendo conceptualmente es exactamente lo mismo.